Somos el equipo 2 de la asignatura Teorías de la Educación de la Maestría en Educación de la Universidad Interglobal en Acapulco. En esta ocasión vamos a retomar el tema de la perspectiva antropológica en educación. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: José Roberto Aguilar, Marcela Guerrero, Diana Lacunza, Kevin Rivera, Ana Laura Sánchez, Guadalupe Sevilla y su servidora Karen Moreno. Cada uno de nosotros va a desarrollar un tema diferente con el objetivo de desglosar los conceptos englobados en la perspectiva antropológica de la educación y su relación con la comunicación, manipulación, libertad, temporalidad y cultura. Vamos a iniciar con nuestra compañera Guadalupe Sevilla, quien nos va a hablar del tema educabilidad. La educabilidad es una cualidad humana que tiene el ser humano para ser educado, para incorporar conocimientos nuevos a través de sus capacidades y habilidades con el fin de perfeccionarse de manera individual y socialmente. El pedagogo alemán Herbart fue el primero en utilizar el término educabilidad y dice que el hombre es el único animal que puede moldear su voluntad. Por lo tanto, para que esto sea posible se necesita un agente externo que estimule este aprendizaje en el sujeto. Esto permite a una persona recibir influencias por parte del agente externo, que es el educador, para construir su conocimiento como ductilidad, que se adapta a diversos estímulos, y plasticidad, que es la adquisición de capacidades cognitivas para adquirir conocimiento y mantener nuevos aprendizajes y así potencializar o poner en práctica el conocimiento adquirido. En cuanto al criterio cuantitativo, desciende de la flexibilidad y complejidad, pero para la educabilidad esto hace referencia a un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicada del hombre porque supone un cambio intencional. La educabilidad de cada ser humano es única y diferenciada, y por eso se debe evitar la homogeneización de las estrategias de aprendizaje e incrementar la motivación, ya que nadie aprende si no lo desea. La educabilidad posee un límite, dado por la propia naturaleza humana, que si bien desea saberlo todo, al menos esto por ahora es imposible, pero es un gran motor para seguir descubriendo verdades ignoradas. Otra de las limitaciones es que el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto, y es que el hombre es una existencia posible, algo inacabado. Una de las limitaciones concretas precisamente es por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Una de las características de la educabilidad es que se genera desde la personalidad del individuo. También es dinámica, ya que todo lo que le rodea influye y contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, y así también las potencialidades se convierten en actos. También es intencional. El ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se le considera como un deber ser, sufre las influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. Otra de las características es que es necesaria, porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Por mi parte es todo. Sigue la compañera Diana Lacunza con el tema Relación y Comunicación Educativa. Gracias. En la educación se integran a la enseñanza de la antropología de la educación las investigaciones acerca de la transmisión cultural en los entornos en los que ésta se produce, fijando así la atención en los cauces de mediación. Existe una relación recíproca entre comunicar y educar, al mismo tiempo que se evidencia la diferencia entre ambos procesos. La consideración de la educación como proceso comunicativo conduce al análisis de la práctica educativa, desde una perspectiva histórica expresada en los modelos educativos imperantes en las principales tendencias pedagógicas contemporáneas. La antropología de la educación se define frente a otras disciplinas antropológicas por su campo de estudio. Por eso mismo es que se centra en la educación. Y en cuanto al fenómeno antropológico, la pregunta es: ¿cómo es el que educa? ¿Cómo son los procesos en los que se educa? Entonces, esto mismo proporciona un conocimiento adecuado de las características antropológicas del hecho educativo. Esa sería toda mi participación. Muchísimas gracias.
Hola, buenas noches a todos. Soy la compañera Marcela Guerrero y les voy a hablar sobre la acción educativa y la acción manipuladora. El nexo entre la educación y la manipulación es bastante claro y no necesita mayores explicaciones para percibirse. El proceso educativo, al implicar influencias, puede transformarse en un instrumento coaccionado y capaz de interferir en las determinaciones ajenas. El problema consiste en examinar si la actividad educativa es egoísta o inevitablemente manipulante, o por el contrario, es posible distinguir entre un influjo que eleve y ennoblezca a las personas y otro que deteriore o domestique. La pregunta que nos podemos plantear como docentes ¿es posible educar sin manipular? Las opiniones sobre este tema son discrepantes y abarcan un amplio aspecto. José Ibáñez sostiene que uno de los grandes riesgos que debe enfrentar el educador, si quiere educar a un hombre de palabra, es la manipulación que se intenta lograr a través del lenguaje. Y efectivamente puede ser un poco perversa. Aquí podemos analizar algunas estrategias de manipulación, pero que al hacerla consciente se impide su actuar y por lo mismo sus efectos. Podemos hablar de la manipulación a través del lenguaje, que son planteamientos que impiden pensar, arremeten contra la libertad de la realización personal, a la educación y a la creatividad. También existe la manipulación a través de estrategias psicológicas, como pueden ser la distracción, creación de problemas para luego ofrecer soluciones. En este sentido podríamos hablar de un problema, reacción, solución, donde primero se crea un problema para suscitar cierta reacción de los educandos y a fin de que éste sea el que demande medidas que desde antes se desean imponer. Solo la educación puede ir en contra de la manipulación, y la manipulación, por definición, es oculta. En una contraparte, vamos a hablar de la libertad como fundamento de la educación. La educabilidad del hombre se basa en la libertad ontológica, y esta se desarrolla con la educación y con el impulso natural de la evolución del espíritu. La educación como proceso de integración del hombre en la realidad concreta constituye uno de los hechos de experiencia más importantes que fundamentan no solo las diferentes culturas, sino la historia de la humanidad. La libertad como fundamento de la educación es necesario comprenderla dentro de los condicionamientos educativos y de los límites reales de la persona. Los condicionamientos educativos del marco concreto donde se desarrolla nuestra educación, es decir, la familia, la sociedad, las circunstancias que en este momento histórico tienen una influencia directa o indirecta en un proceso de formación de la personalidad de las personas. Y esto se delimita en la experiencia de cada ser humano. Gracias. Hola, yo les voy a hablar acerca de educación y temporalidad. Bueno, las temporalidades son construcciones que elaboran las comunidades humanas y son plurales. En su construcción intervienen múltiples factores e intereses culturales, religiosos, políticos, económicos, climatológicos y geográficos. El tiempo pasó a ser en la actualidad un insumo básico para incentivar la productividad en la vida personal. De hecho, se escuchan muchas frases comunes como lo pueden ser: el tiempo es oro, no hay que perder el tiempo o hay que aprovechar el tiempo. El tiempo, por ser un medio productivo, fue convertido en las instituciones educativas en objeto de disciplina. Ante la resistencia de las personas frente a los mecanismos disciplinantes, las instituciones los han sustituido por estrategias de control. Es decir, el tiempo es objeto de control. El uso del tiempo en las escuelas es controlado. Lo que se busca es que ese uso sea eficiente en términos de productividad. Los espacios educativos, como otras instituciones, tienen la tarea de controlar el tiempo y de configurar sujetos capaces de autocontrol temporal. Los procesos educativos socializan y transmiten una determinada forma de organizar el tiempo. Generan experiencias de tiempo, como lo son los horarios, los calendarios, ciclos trimestrales, bimestrales, semestrales, etc. La educación, como las demás actividades humanas, acontece en el tiempo y produce una temporalidad.
es decir, produce conciencia de tiempo y enseña a tener control sobre el tiempo. Desde una definición propia, entonces, por educación, se proponen los procesos de enseñanza y aprendizaje emprendidos por los seres humanos en todos los escenarios históricos y socioculturales. Entonces lo educativo se torna a la necesidad humana para socializar aquel orden, comprendido como cultura. Sin embargo, la educación también influye en la generación y reproducción sociocultural, pues esta dinámica no se instituye sin un proceso de enseñanza-aprendizaje, evidentemente. Una cultura es la consideración de la conducta aprendida y de los resultados de esa conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una sociedad. La relación entre educación y cultura es intrínseca. Ambas son interdependientes, interinfluyentes y prácticamente inseparables. La educación es un producto de la cultura, al mismo tiempo que la cultura se difunde, desarrolla y profundiza con la educación. Se define como la configuración de los nexos de carácter integral entre ambos fenómenos de la vida social, que se expresan en acciones a través de los cuales los sujetos aprenden, modifican, reproducen y crean conocimientos, formas de vida y desarrollan actitudes, valores, ideales en el proceso de transformaciones propias y de su entorno natural y social, condicionado por el marco socio-histórico al igual. Así como sea la escuela, así será la sociedad entera. La cultura es la fuerza que nos enseña el asombro y nos permite avanzar hacia una educación integral. Cuando la educación se limita a la asimilación de conocimientos y no se entiende como formación integral que busca ayudar a las personas a ser más libres, juiciosos y felices, se pierde su vocación más importante. Tenemos que ser capaces de transmitir a través de la educación el valor del patrimonio universal, pero al mismo tiempo el valor del patrimonio propio, tangible e intangible. Y ello no es fácil en una época que también los sistemas escolares se han globalizado. La cultura es fundamentalmente para la tarea educativa, porque en ella es una meta, una condición para nuestro desarrollo, uno de los factores primordiales. Pensar que la finalidad del proceso político y económico de nuestras naciones está en la economía misma, es ver las cosas como aquí, al igual, ¿no? Reflexionar sobre la relación entre la educación y la cultura no es intrascendente ni simplemente deporte intelectual para pasar el tiempo. Es necesario porque interferencias políticas están banalizando y empobreciendo ambos conceptos a la administración pública de ambos productos, conquistando en la historia por la humanidad que exista la Secretaría Nacional de Cultura por razones políticas y administrativas, pues no libera la educación de su esencial compromiso con nuestra cultura. El análisis de Brunner en su libro dice: la relación entre la educación y la cultura se caracteriza por la constante modificación que la cultura le demanda a la educación, ya que la velocidad del cambio de la sociedad en que vivimos nos obliga a redefinir de qué forma habremos de educar a la nueva generación. De este modo, la educación se ve influida por constantes cambios culturales que le exigen tener que rediseñar tanto la metodología como los fines de la educación con respecto a las nuevas habilidades que requiere la evolución de nuestra sociedad. Bueno, hasta aquí le agradezco por su tiempo y aquí culmina mi participación. Tras haber realizado la investigación por la rama de la antropología de la educación, la cual va encaminada junto a otras ramas, podemos decir que esta hoy día se encuentra en pleno vigor, ya que al tratarse de una ciencia que estudia el comportamiento de las personas en una sociedad concreta, sus relaciones entre sí y lo que conforma su cultura, para así darle sentido o determinar la educación de esa sociedad, es lo que hace que se encuentre de actualidad. La antropología de la educación no solo estudia a sociedades o culturas alejadas del capitalismo y de nuestra sociedad actual, lo cual se encuentra en la era de la información, sino que también estudia las relaciones y sucesos que ocurren en nuestra sociedad, ya que nosotros también somos seres que llevamos a cabo el proceso de integración, de aprendizaje y de relacionarnos con las demás personas. Con esto, el equipo número 2 agradece la atención prestada y concluimos nuestra participación en este interesante webinar. Que pasen buenas tardes todos. Hasta pronto.